Hubo una vez, a comienzos del siglo XVIII, un hombre que descubrió algo inquietante. Podía crear dinero de la nada y casi nadie lo cuestionaría, al menos al principio. Su nombre era John Law. No era un rey ni un general. Era un financiero con una idea que sonaba brillante en un país desesperado. Francia estaba quebrada después de demasiadas guerras, con una deuda impagable y una economía asfixiada. Cuando Law apareció ofreciendo una solución moderna, el gobierno no solo lo escuchó, sino que le entregó las llaves del sistema financiero. La propuesta parecía elegante: crear un banco nacional que emitiera papel moneda respaldado no por oro, sino por el futuro crecimiento de los territorios franceses en América. Nada de cargar lingotes, nada de límites físicos. Solo confianza, papel y promesas. A partir de ahí nació la Compañía del Mississippi, supuestamente dueña de vastas y riquísimas tierras en Luisiana. En los folletos era un paraíso de recursos, comercio y oportunidades infinitas. En la realidad era en gran parte pantano improductivo. Durante los primeros meses todo parecía funcionar. La gente cambió oro por papel porque era más cómodo. Las acciones de la compañía comenzaron a subir, luego a dispararse. El precio pasó de 500 libras a más de 18.000 en menos de 2 años. París se transformó en un delirio colectivo. Personas vendían casas, joyas, negocios familiares, todo para comprar más acciones. Las calles se llenaban de multitudes desesperadas por entrar en la próxima emisión. Había empujones, peleas, gente literalmente pisoteada por la promesa de riqueza rápida. Pero detrás del frenesí no había valor real. No había flujos de caja, no había producción, no había comercio suficiente que justificara esas cifras. El dinero nuevo no venía de riqueza creada, sino de dinero recién impreso. Las ganancias de los primeros inversores se pagaban con el dinero de los nuevos. Un esquema que solo funciona mientras nadie hace demasiadas preguntas. Y John Law lo sabía. Para sostener la ilusión, imprimió aún más dinero. Con ese dinero, el propio banco empezó a comprar deuda del Estado francés, lo que hizo que el gobierno lo alabara. Su problema parecía desaparecer mágicamente, así que le dieron más poder, más control, más margen para seguir inflando tanto la moneda como el precio de las acciones. El sistema entero comenzó a girar alrededor de una sola idea. Mientras la confianza se mantenga, todo está bien, hasta que dejó de estarlo. En 1720, algunos inversores empezaron a pedir algo muy simple: convertir su papel en oro. Y ahí apareció la grieta. El oro no estaba. Nunca había estado en cantidad suficiente. El banco no pudo cumplir. En cuestión de meses, el precio de las acciones se desplomó desde 18.000 hasta casi cero. Familias que se creían ricas quedaron en la ruina absoluta. Comerciantes, profesionales, ahorristas, todos atrapados en el mismo colapso. La economía francesa quedó tan traumatizada que durante décadas se prohibió el uso de papel moneda. John Law huyó del país y murió años después, olvidado y arruinado. El gobierno, en cambio, había logrado algo clave: trasladar una enorme parte de su deuda al sector privado. Los que salieron temprano ganaron, el resto pagó el precio, y casi nadie en el poder enfrentó consecuencias reales. Todo esto parece una historia lejana, casi anecdótica: pelucas empolvadas, monedas antiguas, otro mundo. Pero el patrón es lo importante, no la época, porque el mismo mecanismo sigue activo hoy. La diferencia es que ya no se presenta como una estafa evidente, sino como algo respetable, institucional y seguro. Hoy no se llama Compañía del Mississippi, hoy se llama cartera de jubilación. La mayoría de las personas cree que está diversificada, protegida, invertida de forma prudente. Pero debajo de esa narrativa hay una concentración extrema que muy pocos entienden realmente. No es una conspiración abierta, es un diseño estructural. Y si no lo ves, puedes pasar 20 años construyendo algo que puede desaparecer en mucho menos tiempo del que imaginas. En el próximo bloque vamos a desarmar exactamente cómo funciona hoy ese mecanismo de concentración, por qué casi todo tu dinero termina apostando a lo mismo, aunque no lo sepas, y por qué este tipo de estructuras siempre colapsan de la misma forma, solo que con distintos nombres. El error más común es pensar que lo de John Law fue un caso aislado, un exceso de una época inmadura. Pero si observas con atención, el patrón no desapareció. Solo se volvió más sofisticado. Hoy
No hay una sola empresa ficticia inflada hasta el absurdo, sino un pequeño grupo de compañías reales, sólidas, rentables, que cumplen exactamente el mismo rol sistémico: absorber cantidades masivas de capital hasta que todo el sistema depende de que nunca fallen. En la actualidad, la mayoría de las personas invierte a través de fondos indexados. Suena lógico. No elijas acciones, compra el mercado entero. El problema es que eso ya no es cierto en la práctica. Lo que se vende como diversificación es, en realidad, una concentración automática disfrazada de prudencia. Cuando compras un índice amplio, no estás repartiendo tu dinero de forma equilibrada. Estás siguiendo una fórmula que asigna más peso a las empresas que ya son más grandes, más populares y más caras. Eso significa que cuanto más sube una acción, más dinero nuevo recibe. No porque sea más barata o más atractiva, sino porque ya subió. Es un circuito cerrado que se retroalimenta. El capital fluye hacia lo que mejor se comportó en el pasado reciente, no hacia lo que tiene más margen de crecimiento futuro. Así se forman burbujas modernas, silenciosas, lentas, aparentemente racionales. Hoy, una parte enorme del dinero global está concentrada en un puñado de gigantes tecnológicos. No porque todos hayan decidido conscientemente apostar por ellos, sino porque el sistema los empuja ahí de forma automática. Planes de jubilación, fondos de pensión, aportes mensuales, todo termina comprando lo mismo una y otra vez. No hay una decisión activa. Hay inercia. Y aquí está el verdadero riesgo. Cuando todos están posicionados en el mismo lugar, el sistema deja de ser estable. Cualquier cambio, cualquier decepción, cualquier shock externo no genera ajustes graduales, sino movimientos bruscos, porque no hay compradores alternativos, solo vendedores intentando salir al mismo tiempo. Esto ya ocurrió antes. En los años 70 existía un grupo de empresas consideradas intocables. Eran líderes absolutos en sus sectores, dominaban mercados enteros y se pensaba que nunca podrían fallar. La narrativa era idéntica: crecimiento asegurado, marcas sólidas, demanda permanente. Los inversores dejaron de mirar precios y empezaron a comprar sin cuestionar. Cuando el entorno económico cambió, esas acciones no solo cayeron, se desplomaron durante décadas. El problema no fue que fueran malas empresas. El problema fue el precio y la concentración. Cuando pagas cualquier valor por algo porque no puede fallar, ya estás asumiendo un riesgo enorme, aunque no lo parezca. Y cuando demasiadas personas hacen lo mismo, el riesgo deja de ser individual y se vuelve sistémico. Hoy sucede algo similar, pero con una diferencia clave: la escala. Nunca antes tanta gente había estado invertida de forma tan homogénea. Nunca antes los flujos de dinero habían sido tan automáticos. Cada aporte mensual, cada plan de retiro, cada compra pasiva refuerza la misma estructura. Y eso crea una fragilidad invisible. El sistema se apoya en una creencia implícita: que estas empresas seguirán creciendo indefinidamente y que, incluso si caen, el tiempo lo arreglará todo. Pero la historia demuestra que el tiempo no siempre alcanza. Hay periodos de 20, 25, incluso 30 años en los que ciertos mercados no recuperan sus máximos reales. Para alguien joven, eso puede ser un inconveniente. Para alguien cerca de jubilarse, puede ser devastador. Aquí es donde el paralelismo con John Law se vuelve incómodo. En ambos casos, el problema no es la tecnología, ni la innovación, ni las empresas en sí. El problema es la estructura del incentivo. Cuando el sistema empuja a todos hacia la misma apuesta, los beneficios se privatizan en la subida y las pérdidas se socializan en la caída. Los primeros en salir ganan. El resto absorbe el impacto. Además, el lenguaje juega un papel fundamental. Se habla de diversificación, de largo plazo, de no intentar predecir el mercado. Todo suena razonable, pero esas frases también funcionan como anestesia, evitan que la gente mire debajo del capó, evitan preguntas incómodas como ¿cuánto de mi dinero depende realmente de unas pocas empresas? ¿Qué pasa si ese liderazgo se erosiona? ¿Qué ocurre si el contexto cambia? El riesgo no es que mañana todo colapse. El riesgo es construir durante años una estructura que solo funciona bajo condiciones muy específicas y asumir que esas condiciones son permanentes. Eso es exactamente lo que hicieron los inversores franceses hace 3 siglos.
no porque fueran tontos, sino porque el sistema les decía que todo estaba bien, hasta que dejó de estarlo. En el siguiente bloque vamos a bajar esto al plano práctico, qué señales mirar, qué decisiones concretas marcan la diferencia y cómo evitar quedar atrapado en una estructura que funciona mientras sube, pero no cuando realmente la necesitas. Entonces, ¿qué se hace con todo esto? Porque entender el problema sin una salida solo genera ansiedad, y ese es otro truco del sistema. Saturarte de información, pero no darte herramientas reales para actuar. La realidad es que no podés controlar el mercado, pero sí podés controlar cómo estás expuesto a él. Y esa diferencia lo cambia todo. El primer paso es brutalmente simple, y casi nadie lo hace. Mirar tu exposición real. No lo que crees que tenés, no lo que dice el asesor en una reunión de media hora, sino los números fríos. Si tenés un fondo indexado amplio, una cuenta de retiro, o un ETF Total Market, revisa qué porcentaje de tu dinero está concentrado en las primeras 10 posiciones. La mayoría de la gente se sorprende cuando hace este ejercicio por primera vez. Creían estar diversificados. En realidad, estaban apostando fuerte a un solo escenario del futuro. El segundo paso es aceptar algo incómodo. Diversificar de verdad implica renunciar a parte del rendimiento máximo en los momentos de euforia. No hay forma de evitarlo. Si todo sigue subiendo como hasta ahora, una cartera más equilibrada va a parecer aburrida. Va a rendir menos. Y eso es exactamente lo que la mayoría no tolera emocionalmente. Pero la pregunta correcta no es ¿cuánto gano si todo sale perfecto?, sino ¿cuánto pierdo si no? Esa es la diferencia entre especular y construir algo que sobreviva. Después está la disciplina, que es donde casi todos fallan, no porque no sepan qué hacer, sino porque cuando llega el momento, la presión psicológica es enorme. Vender un poco de lo que más subió cuando todos celebran se siente como un error. Comprar lo que está barato cuando nadie lo quiere se siente peligroso. Por eso, las reglas importan más que las opiniones. Reglas simples, predefinidas, que se ejecutan sin emoción. Rebalancear cuando algo se vuelve demasiado grande. Reducir exposición cuando las valoraciones se estiran demasiado, no para predecir el mercado, sino para evitar que una sola narrativa controle todo tu futuro financiero. Otro punto clave es la liquidez. No es emocionante, no es sexy y por eso casi nadie le da importancia. Pero tener un colchón de efectivo suficiente cambia completamente tu relación con el riesgo. Cuando no necesitas vender en una caída, dejas de ser una víctima del ciclo. Pasas de reaccionar a elegir. En cada gran crisis financiera, la diferencia entre quienes salieron destruidos y quienes salieron fortalecidos no fue la inteligencia, fue la liquidez. También está el factor tiempo, que suele ignorarse en los discursos genéricos. No todos están en la misma etapa de la vida, pero el sistema vende la misma solución para todos. Si estás lejos de necesitar ese dinero, podés tolerar más volatilidad. Si estás cerca, no. Parece obvio, pero se ignora sistemáticamente, porque ajustar el riesgo no vende tanto como repetir comprá y olvídate. Y acá aparece la idea más importante de todo el guión. No se trata de ganarle al mercado, se trata de sobrevivirlo. La historia financiera no está llena de genios que predijeron cada crisis. Está llena de personas que no se apalancaron de más, no concentraron todo en una sola apuesta y no confundieron comodidad con seguridad. John Law no arruinó Francia porque era el único ambicioso. Lo hizo porque todo el sistema se alineó alrededor de una idea que parecía lógica, hasta que dejó de serlo. Hoy, el riesgo no es una empresa específica ni una fecha puntual. El riesgo es la estructura, un sistema que empuja a millones de personas hacia la misma posición, con la promesa de que el tiempo lo arregla todo. A veces lo hace, a veces no. Y cuando no, el costo no lo pagan quienes diseñaron el sistema, sino quienes confiaron en él sin entenderlo. La buena noticia es que no necesitas predecir el futuro para protegerte. Solo necesitas entender dónde estás parado. ¿Qué parte de tu patrimonio depende de que todo siga igual? ¿Qué parte está preparada para un mundo distinto? Porque los ciclos cambian, siempre cambian. Lo único que no cambia es que quienes se preparan antes tienen opciones y quienes reaccionan después pagan el precio. Este no es un llamado al miedo, es un llamado a la conciencia, a dejar de invertir en piloto automático, a dejar de asumir que lo popular es lo seguro, a entender que el verdadero riesgo no siempre se ve cuando todo sube, sino cuando todos creen que no puede bajar. Si este video te hizo mirar tu cartera de otra forma, entonces cumplió su objetivo.
Y si querés seguir entendiendo cómo funcionan realmente estos sistemas, cómo se repiten a lo largo de la historia y cómo podés posicionarte mejor sin depender de promesas vacías, suscríbete al canal. Acá no vendemos atajos, vendemos contexto, porque la historia no se repite exactamente, pero rima lo suficiente como para ignorarla, y quienes la ignoran siempre pagan la rima completa.